Muy buenos días con todos nuestros compatriotas del Perú. Nos encontramos con un joven candidato para la presidencia nacional. Mis felicitaciones, doctor Charlie Carrasco Salazar. Muy buenos días. Queremos, en primer lugar, sus saludos a nivel nacional, porque gracias al programa Canto y Estilo, y nosotros siempre estamos enfocados en nuestra cultura, turismo, tradición, costumbres, y por allí vamos a tener que entablar algunas preguntas. ¿Qué es lo que va a ofrecer en estas elecciones 2020 para nuestro Perú profundo, que todos los compañeros ya prácticamente se encuentran desahuciados de nuestros candidatos a nivel nacional? Doctor, muy buenos días. Hermano, muy buenos días en principio, y aprovecho la oportunidad para poder saludar a toda esta gran tierra que estamos en este momento y desde ya a todo el Perú. Para mí va a ser un gusto conversar contigo, Canto y Estilo, en adelante, y dispuesto a poder contestar las preguntas correspondientes que se me hagan. Doctor, vamos a conversar primeramente para el departamento de Ancash. ¿Cómo se viene ya trabajando con nuestra juventud? ¿Cómo se viene trabajando con nuestros señores, ya personas adultas, y también a lo largo que va a venir ofreciendo a través de su candidatura? Así es, estamos nosotros recorriendo por todo el Perú, conformando comités de base, comités distritales, comités provinciales y comités regionales. Recordemos que este es un partido nuevo, un partido que recientemente se ha fundado el año pasado, el año 2018, un 23 de febrero de 2018. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Primero compramos el kit correspondiente, y a través de la compra del kit hicimos la recolección de firmas. Antes se necesitaba 750,000 y algo más de firmas, pero ahora con la nueva ley solo se requiere 23,000 adheridos al partido, más 66 comités provinciales. Estamos esperando la reglamentación de esta nueva ley. Apenas se reglamenta, seríamos el primer partido político, el Partido Democrático Perú Unido, que se inscriba. Entonces, algo importante que me has preguntado, el tema de la organización, el tema de la juventud. Para poder contestarte, yo tengo que hablar un poco sobre la ideología. Es el primer partido en el Perú que nace con una doctrina, con una filosofía y con una ideología. ¿Y cuál es esa ideología que manejamos? Es la democracia participativa, descentralista, con justicia social e identidad nacional, encaminada desde ya a proteger principalmente los recursos naturales. Creemos nosotros, y el partido cree, que los recursos naturales primero deben ser de los peruanos. No puede ser como ahora se está manejando, que pareciera que los extranjeros son dueños de nuestros recursos naturales, y eso no puede ser de ninguna forma. Pero en la misma línea, el cambio del país tenemos que realizar bajo un sistema educativo distinto. O sea, nuestra visión fundamental de cambio es la educación, pero no cualquier tipo de educación, una educación empresarial, una educación emprendedora, donde prime la investigación, la innovación tecnológica, la creatividad, el arte y el deporte. Y a esto vamos a añadirle los valores y principios. La crisis de nuestro país no pasa por un tema económico, pasa por un tema de la crisis de valores y principios. Tenemos que recuperar, porque hoy en día ya no se respeta mucho, no nos respetamos entre nosotros. Imaginemos, nosotros estamos en la calle, aparece un policía, por poco le pegamos al policía. Hoy en día nuestros docentes, o sea, nadie respeta a nuestros docentes. O sea, antes, por ejemplo, el docente era el señor docente. Ahora caminamos por la calle en la misma línea y vemos a un anciano, pasamos por encima de ello. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La crisis de valores. Y en ese mismo horizonte, un pueblo no es rico porque tiene plata, cobre o petróleo. Un pueblo es rico porque tiene la mejor educación emprendedora con valores y principios. Y eso es nuestro camino correspondiente. O sea, la educación. Y solo a través de la educación vamos a lograr cambiar este país. Pero para que tengas una mejor educación, tienes que tener una mejor salud, una mejor vivienda, una economía adecuada, una buena remuneración, el transporte adecuado, la salud, la agricultura. Y aquí quiero entrar un poco cuando toco agricultura. Por ejemplo,
Hasta ahora, muchos a nivel del país y especialmente los analistas políticos y económicos siempre han dicho que el producto bandera o la actividad principal del Perú es la minería. Y eso es falso, eso no es así. Imaginemos nosotros, el año 2018 ha ingresado a nivel del per cápita, a nivel económico al Perú, solo el 17% de la minería y todo lo demás se lo han llevado los empresarios. Entonces, eso no quiere decir que nosotros estamos en contra de la minería. La minería va, pero la minería tiene que tener las reglas claras, bajo la consulta popular. Tenemos que respetar el proyecto de impacto ambiental. El proyecto de impacto ambiental significa cómo ha recibido y cómo vas a dejar posteriormente. O sea, si ese agua o ese terreno va a servir para los futuros sembríos o no. Entonces, nosotros no estamos pensando en eso. Entonces, repito, la actividad principal del Perú es la agricultura, la ganadería, la pesca y en la misma línea lo que nosotros siempre hemos enarbolado es que a través del turismo está ingresando mucha economía a nuestro país. Entonces, pero nosotros no estamos dando el valor agregado a lo que nosotros tenemos, especialmente la agricultura y la ganadería. Nosotros estamos viendo a través de la agricultura solamente en materia prima estamos vendiendo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del equilibrio en la balanza comercial, hoy en día en nuestro país no existe equilibrio en la balanza comercial, porque para que exista equilibrio en la balanza comercial tiene que haber mayor exportación y menor importación. Hoy día lo contrario, hay importación pero no hay exportación y si exportamos solamente en materia prima. Y para poder lograr ese ingreso económico y que toda la economía, el mayor porcentaje quede en el Perú, es la educación la base. En otras palabras, la primaria vamos a rescatar los valores y principios, en la secundaria vamos a implementar la educación vocacional, el quinto año de secundaria va a ser preuniversitario, desaparecen las academias preuniversitarias y en la misma línea el tema de la educación politécnica y la agropecuaria. Significa que, por ejemplo, la fabricación de celulares tiene que hacerse en la secundaria. Por ejemplo, empezar con la industrialización de la materia prima tiene que ser en la secundaria. En otras palabras, la secundaria va a salir el joven con una carrera técnica y suficientemente para defenderse, ¿no es cierto?, a nivel social. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo nosotros le damos el valor agregado a lo que tenemos, pero como peruanos. Y el único camino para lograr este cambio, para lograr que el país verdaderamente, que su gente tenga un desarrollo económico próspero, es invertir en una educación adecuada, una educación práctica, una educación emprendedora. Doctor, en los últimos años hemos visto bastante desautorización a los docentes cuanto a la ley, que no me equivoco, que es el derecho de los niños. Así es. Y es por ello ya los docentes prácticamente de los colegios nacionales ya no hay mucho interés en educar, más al contrario hay miedo de denuncias de padres familias, hay miedo que el alumno simplemente por una riña que puede ir y quejarse en la casa y luego que venga la denuncia. ¿Y esto cómo lo podemos cambiar de acuerdo a la ley que usted puede ingresar a la presidencia de la República? Mire, esto es un tema fuerte. El año 2002 ingresa los derechos humanos a nivel social, ¿no?, a nivel de los colegios y en todos los contextos. Pero el contexto más fundamental, ninguna ley prohíbe que las instituciones educativas sean fuertes. Ninguna ley prohíbe. Las instituciones educativas tienen que ser fuertes y tienen que tener profesionales que verdaderamente tengan ese liderazgo. Y un colegio tiene que funcionar no solamente con docentes, sino tiene que tener un asistente, en este caso un psicólogo, un nutricionista, un asistente técnico para poder recuperar a esos estudiantes que están de repente de alguna forma un poco mal, y el docente capacitado. Entonces el docente tiene que tener todo el liderazgo correspondiente. Aquí por supuesto no vamos a pegar al estudiante ni qué cosa parecida, sino que la institución educativa tiene que tener reglas claras, establecer las reglas. Por ejemplo, pienso yo que en un posible gobierno, en la primaria un niño tiene que aprender por lo menos a limpiar su colegio, ¿correcto? Por lo menos a limpiarlo como los chinos lo hacen, los japoneses lo hacen, en el mismo Finlandia, países desarrollados que lo hacen. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños a hacer que efectivamente la formación parte no solamente de casa, sino también en el colegio. Imaginemos nosotros
ejemplos. En China, por ejemplo, un estudiante que no asiste a clases pasa un acontecimiento en el colegio. Van a averiguar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha ido al colegio? Porque en el colegio tiene una tratativa correspondiente. Para eso, repito, el docente tiene que ser líder, tiene que ganarse el liderazgo. No puede ser un docente, primero el docente de miércoles, o el docente de repente que trabaja aquí a medio tiempo y en medio tiempo está haciendo negociaciones en otro sitio, busca reemplazos. No. Los profesionales tienen que ser íntegros. Si este docente es docente de aula, tiene que ser en su horario completo. Para eso la remuneración también vamos a darle correctamente, porque nosotros a nivel educativo vamos a establecer, si ahora solo invertimos a nivel de país el 3.7% del Producto Bruto Interno, nosotros debemos empezar por un 6%, llegar a un 10%, y así invirtiendo todavía estaríamos casi en el penúltimo lugar. Ahora muchos nos quejamos y decimos que no hay plata. Falso, hay muchísima plata en el Estado. El problema es que toda esa plata no está siendo administrada correctamente. Hay un 3%, digamos, en el tema de salud, en la misma línea, ¿no? En el tema de salud, para dar el ejemplo más claro, hay un 4%, y del 4%, el 20% es para los servicios, pero el 80% es para capacitaciones. O sea, ¿será verdaderamente para capacitaciones o está yendo a otro sitio la economía? Entonces, la administración. Por eso nosotros, bajo una reforma total de la Constitución Política del Estado, tenemos que reorganizar absolutamente todo el Estado, todo el gobierno, desde el Ejecutivo, los organismos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, todos los poderes del Estado, los mismos organismos constitucionalmente autónomos, en la misma línea, lo que es hasta los gobiernos locales y gobiernos municipales. Es importante estructurar, por ejemplo, a nivel educativo, sin salir del mundo educativo, conforme hemos dicho. Hoy en día, por ejemplo, un padre de familia, ¿cuánto gasta en las editoriales y en la compra de libros? Porque al primer momento y se matricula el joven, o matriculas a tu hijo, y lo primero que te dice el colegio es, oiga, tiene que tener libros, ¿no? Tiene que tener editorial y todo eso. ¿Cuánto cuesta? 800, 700 soles. No, nosotros no podemos implementar esa forma. ¿Qué le cuesta al Ministerio de Educación escanear un solo libro y mandar vía internet, o enviar vía internet a todos los colegios y a los sitios más recónditos? El gobierno regional saca fotocopia y remite y los lleva para allá. ¿Cuánto ha gastado? Absolutamente nada. Entonces tenemos que nosotros dar el valor agregado. Y ahora, si queremos a nivel empresarial que de repente que se haga libros, correcto, el Estado directamente que lo haga. Por eso he partido diciendo, ¿qué tipo de país queremos? Un país empresario, un país supervisor, un país gerente, un país administrador de sus propios recursos. Si tenemos ese lineamiento correspondiente, podemos lograr efectivamente un cambio profundo en el país, porque no es justo que, siendo un país tan rico en materia prima, tengamos el gas más caro en Latinoamérica, o la electricidad más cara del mundo, o de repente, siendo propietarios del agua, que el agua tenga que tener costo. Entonces no es justo esa situación. ¿Y eso por qué? Por culpa de la corrupción. Entonces todos esos escenarios tienen que cambiar, y yo confío en que el futuro gobierno, el país, tiene que ver, en otra palabra, la gente tiene que observar, no solamente votar porque alguien me pareció de repente en su presencia bonito, o el partido político. No, aquí las propuestas tienen que ser clarísimas. El cómo voy a hacer, de dónde voy a hacer y cómo vamos a nosotros lograr el cambio. Y el único cambio del país es una educación, pero una educación fuerte, bajo que la institucionalidad, como tu pregunta hacías, ¿qué voy a hacer para poder recuperar eso? Es que tenemos que tener liderazgo. Las instituciones educativas tienen que tener liderazgo, especialmente el director del colegio tiene que implementar correctamente el mundo académico para poder tener el control de todos sus docentes, y los docentes tengan el mayor liderazgo correspondiente a nivel social. Para finalizar, cuanto a la educación, en los últimos años se ha notado bastante de querer desaparecer los colegios nacionales o del Estado y implementar con colegios particulares. ¿También eso cree que usted puede ser bueno para la educación? Mira, es cierto que también he escuchado que desaparezcan los colegios públicos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, de ninguna forma.
Ojo, yo no estoy en contra de las instituciones privadas. Que los colegios, las universidades privadas, los institutos privados que sigan creciendo, hay que darle mayor apoyo. El tema es que la institución pública, el colegio público tiene que ser competitivo. Cosa que de aquí a unos 10 años debemos tener el colegio público acá y el colegio privado acá. ¿Correcto? A la mejoría. Y solo vas a lograr eso, primero, que tu colegio implemente y se enrumbe a un escenario tecnológico. Por ejemplo, lo que ha hecho Finlandia. Los niños en la primaria es su mundo académico, todo es jugar. Pero no juegan con cualquier juguete, sino juegan de repente malogrando celulares o de repente con tecnología, ¿correcto? Y llega al segundo grado, tercer grado, ya van arreglando, pero estás activando inteligencias, ¿correcto? En la secundaria tiene que ser totalmente emprendedora la educación. Imaginemos que formemos en ese escenario y la universidad, a través de la investigación, tengamos que, en otras palabras, el futuro profesional del ente público no busque trabajo o no pida trabajo a la empresa pública ni a la empresa privada, sino él sea el futuro empresario. Y si construimos, ojo, no solamente como decía, pero yo manejo letras, en el mundo de letras también tiene que tener mentalidad empresarial para industrializar nuestra materia prima. Por eso los futuros colegios tienen que ser unidades escolares totalmente equipadas, ¿correcto? Entonces, si hay un colegio que todavía está en el aire, digamos, que no tiene implementado, hay que implementarlos y crear más universidades, pero no va a ser cualquier universidad, tiene que ser una universidad totalmente tecnológica, con carreras técnicas. Por ejemplo, Huaraz, tenemos una universidad, pero la pregunta es ¿por qué migran todos hacia Lima o se van a otros sitios? Porque aquí no encuentran la diversidad de carreras, por eso tenemos que crear nuevas universidades o implementar a estas mismas universidades, pero con carreras técnicas, por ejemplo la industrialización de la papa o de repente a nivel de la minería, pero carreras técnicas como carrera profesional. Entonces, como vamos a tener la diversidad de carreras, los estudiantes van a quedarse acá y no solamente eso, sino van a tener un desarrollo, el futuro, repito, estudiando el futuro profesional no va a crecer con una mentalidad como ahora lo es de pedir trabajo, porque actualmente los estudiantes en su formación y todos es que ¿para qué aspiras? Para ser trabajador. No, eso tenemos que cambiarle el chip y decirle, oiga, ahora el futuro profesional no va a ir a pedir trabajo, sino va a ser empresario. Entonces, solo así vamos a lograr tener un país tecnológico, un país con mucha industria, porque la industria no hace daño. Porque muchos, cuando yo tenía, por ejemplo, cuando empecé la primaria, la secundaria, mi docente me decía, oiga, si siembras demasiada industria, tu país va a desaparecer, o sea, toda la materia prima. Falso. China no siembra nada, no tiene nada, es un desierto. Pero ¿qué cosa tienen ellos? Tecnología, tienen industria y nosotros no la tenemos, siendo un país riquísimo en materia prima. Entonces, en esa línea tenemos que, repito, visionar al desarrollo tecnológico, pero a través de la educación. Es el camino fundamental, no hay otro camino. Y les repito, las instituciones fuertes, los colegios fuertes. Si no tenemos una institución que forme a los estudiantes a través de la educación formativa, no vamos a llegar a ningún puerto. Y es el camino que está tomando a través de nuestro plan de gobierno. Ojo, no simplemente es un plan de gobierno, sino es un objetivo nacional, porque pretendemos poner la primera piedra para poder buscar un camino al desarrollo de acá 50 o 100 años. Y eso es lo que vamos a dejar, un legado a nuestra sociedad, a los estudiantes, porque debemos trabajar no solamente para nosotros, sino para nuestras nuevas generaciones. Bueno, doctor,
cuanto a la educación, creo que ya terminamos. Hay muchas para poder conversar, hay muchas para poder hablar. Es cierto, hay muchísimos en el tema educativo. La televisión es corta. Solamente de repente para poder que me está yendo, o la idea se me está yendo, es que a nivel educativo, para buscar la identidad nacional, tiene que retornar a nuestra currícula educativa historia del Perú, historia universal, educación cívica, filosofía, psicología, carreras como por ejemplo instrucción premilitar, ¿no? Esas carreras o geopolítica tienen que retornar para buscar la mayor identidad, porque es necesario tener gran conocimiento de esas materias, porque eso nos va a llegar a un camino de identidad nacional, porque hoy en día ya nadie hace guerras por un tema de repente de identidad nacional o por su sociedad, sino las guerras generalmente es económicas, y eso no puede ser. Así es. Cuando nosotros hablamos cuanto a la agricultura, hablamos cuanto a la minería, hablamos de la pesca, pero nunca hemos hablado o hemos tratado de repente salvaguardar el líquido, elemento más primordial, que es el agua. Así es. ¿Qué tratamiento vamos a dar para salvaguardar que hoy en día vemos bastante contaminación en los ríos nevados, vemos en el océano Pacífico? ¿Cómo vamos a tratar eso? Uno de los problemas más grandes a nivel social y a nivel de nuestro ambiente es la contaminación ambiental, y eso ocasionado por el hombre. Por eso alguien decía, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es el enemigo del propio hombre. Y eso creo que tenemos que nosotros establecer ciertos criterios fundamentales. En primer lugar, una de las mayores contaminaciones que existe a nivel ambiental es a través de las concesiones mineras. Y las concesiones mineras tenemos que clarísimo, las reglas tienen que ser claras. Aquí el proyecto de impacto ambiental significa que cómo me dejas, cómo has recibido y cómo dejas esto. Y no puede haber contaminación directa a los ríos. La mayor contaminación a los ríos, y esos ríos son los que van a alimentar, uno, para nuestra alimentación, de ahí tomamos, y no solamente eso, para los animales y para los sembríos. Contaminas absolutamente todo. Y eso mismo llega al mar, ¿correcto? Y para eso justamente nosotros tenemos que reformar totalmente la Constitución Política del Estado a través de la reforma constitucional, la reforma del artículo 62 de la Constitución Política del Estado, que dice que los contratos ley y las concesiones son irrevisables. No puede revisar ni el Congreso ni el Ejecutivo, o sea, nadie puede revisar, solamente puede ser revisado a nivel arbitrario y a nivel judicial. Y entonces quien va a ganar el proceso es el concesionario desde ya. Y eso tenemos que nosotros reformar. Bajo esa reforma, establecer los criterios, las reglas claras, y es importante la consulta social y aminorar totalmente la contaminación ambiental. Una vez que se aminore, ahí también va a haber un tema social. ¿Qué pasa? Como he dicho al inicio, la mayor contaminación de la sociedad. Nosotros también tenemos que, primero, ponernos una mea culpa, y porque la mayor contaminación también lo ocasionamos nosotros como personas. Botamos los papeles donde queramos, orinamos donde queramos. Entonces, tiene que haber una sanción ejemplificada a la misma sociedad. Si hay en esos casos de contaminación, no estableceremos la cadena perpetua, pero sí estableceremos penas drásticas, como por ejemplo los trabajos forzados, la construcción de carreteras, la construcción de escuelas. Entonces ahí en una segunda parte esperamos de repente conversar, o aprovecho esta oportunidad, de qué manera nosotros queremos, por ejemplo, combatir la inseguridad ciudadana, y fruto de ello también vamos a llegar al tema de la contaminación ambiental. La inseguridad ciudadana primero va a ser a través de la parte preventiva y luego la parte represiva. La parte preventiva va a implementarse a través de la educación, pero se va a implementar el servicio militar no obligatorio, el servicio militar obligatorio para los que no quieren estudiar. El cuartel va a firmar convenios con institutos tecnológicos y universitarios para que estos jóvenes no pierdan los 2 años, sino que se eduquen. Entonces tengan una carrera técnica o una carrera universitaria. En segundo lugar, se va a crear la cárcel productiva. Significa que el reo para comer tiene que trabajar. Ya no podemos estar manteniendo durante muchos años, ¿no es cierto?, toda la plata. Imagínate, más inversión, no inversión, más gasto
trastoque la educación, se va a las cárceles. Y eso no puede ser. Y otro tema, la interconexión entre la policía, el serenazgo y el pueblo. Hoy en día, si se suscita un hecho, el serenazgo llega, pero la policía no llega. Entonces dice, oye, no hay apoyo, no hay logística, una serie de cosas. No. Aquí, bajo la interconexión va a ser, si se produce un hecho, aquí por concurso deben llegar, bajo responsabilidad funcional, bajo responsabilidad civil. Si no llegan, es que aquí el jefe correspondiente se le embarga sus bienes, automáticamente. Entonces, las cosas vamos a implementar. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí le hurta un celular? Como este celular no sobrepasa la remuneración mínima vital, antes de las 24 horas se retira el sujeto. Pero aquí no va a ser, un posible gobierno va a ser que este sujeto tiene que pagar una indemnización por daños y perjuicios al Estado sobre el costo del celular, otra indemnización por daños y perjuicios a la víctima del delito, no importando que le haya devuelto el celular, y en tercer lugar la prestación de servicios comunitarios. Si no se cumple estos tres escenarios, este sujeto no sale. Vamos a atacar a la economía del delincuente. Ahí vamos a hacerle doler. No solamente es aquí poner la represión, cárcel, porque la cantidad de cárceles o la cantidad de penas nunca ha resuelto el problema, sino tiene que ser temas ejemplificadores. Entonces, y la cadena perpetua vamos a implementar en primera instancia para los actos de corrupción, no importando cuál sea la situación. Entonces, la cadena perpetua va a hacer que los corruptos efectivamente tengan un poco de miedo, temor efectivamente cometer esos delitos. Pero no solamente ahí, como ya hemos implementado la cárcel productiva, es que los futuros que entran a la cárcel por actos de corrupción también van a hacer trabajos como la mitad antes se consideraban los trabajos forzados, ¿correcto? La construcción de carreteras en sitios más peligrosos. Pero no solamente eso, sino hay un tema fundamental. La mayor parte de problema o la generación de la delincuencia a través del sicariato son ejercidas por jóvenes entre 14 y 18 años. Vamos a implementar solo en el tema de sicariato, la pena va a ir desde los 14 años hasta los 18 años. Como a adultos se le va a sancionar, ¿correcto? Solo en el tema de sicariato que estamos implementando. Ahora, para la aplicación de la pena de muerte, porque siempre han hablado si aplicamos o no la pena de muerte, nosotros estamos evaluando, eso vamos a evaluar porque recuerda que tenemos que retirarnos primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si logramos retirarnos, es que se aplicaría la pena de muerte. ¿Y en qué caso se aplicaría si es que fuera así la pena de muerte? En homicidio, cualquier tipo de homicidio, porque aquí pues el que mata, lamentablemente, ¿no? Y la violación de menores por seguidas de muerte, por la muerte particularmente, y finalmente en el tema del narcotráfico, que se aplicaría, ¿no? Entonces, repito, no sé si será necesario aplicar la pena de muerte simplemente con la aplicación principalmente del servicio militar obligatorio, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema grave en una sociedad X que es la delincuencia campea, primer día me llevo 30, segundo día 20, el tercer día no hay. Entonces, justamente lo que tenemos que dar una lección correspondiente, que los militares tienen que cumplir un acto fundamental, como antes solía hacerse, ¿no es cierto?, cuando había servicio militar obligatorio. La única forma es que, o el cambio que nosotros planteamos en el servicio militar obligatorio es que estos jóvenes no van a perder 2 años, sino van a tener una carrera técnica y una carrera universitaria, ¿cierto? Bien, doctor, también tengo uno de los detalles, doctor Charlie. En estos últimos años hemos visto al nivel nacional el problema del comercio informal. Solamente el Estado lo hace cargo a los gobiernos locales, que es de distrital y provincial, y nada pueden mejorar o reordenar. ¿Por qué? Porque de repente el gobierno nacional los deja ahí, como es una responsabilidad, y se lava la mano. ¿Cómo podemos mejorar? Un tema importantísimo que has tocado. Aquí vamos a partir de la SUNAT. La SUNAT es el principal ente que ahuyenta a la formalización. Una pequeña empresa se formaliza y empieza, y la SUNAT viene con todo y le cobra mucho más de lo que ha ganado. Digamos, gano 2.000 soles, voy a pagar casi 2.000 soles a la SUNAT, y de los otros 2.000 soles yo tengo que pagar a mi personal, tengo que pagar el establecimiento, una serie de cosas. Esto tiene que cambiar. En primer lugar, para lograr la formalización, tenemos que apoyar a nuestras pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas, si tenemos un costo determinado, una ganancia, de esa ganancia tiene que lograr cubrir
todos los gastos, y de ese líquido recién debe cobrarse, no importa lo que corresponde principalmente. Y con eso vamos a lograr que estas empresas que no están formalizadas logren formalizarse. Ahora, ustedes se van a preguntar, pero la economía que va a ingresar al Perú, porque recordemos que a nivel de tributos es el principal ingreso, es que durante muchos años, por no decir desde que nosotros como país nos hemos independizado de España, desde 1821 la SUNAT y el ente del Estado no ha trabajado correctamente en beneficio de los peruanos, sino solamente en beneficio de las transnacionales. Entonces, ¿qué va a pasar en un posible gobierno? Nosotros vamos a atacar el cobro directo a las empresas transnacionales. Imagínate que las empresas transnacionales están exonerados de tributos y las grandes empresas multimillonarias del Perú no pagan impuestos. Deben 60 millones, 200 millones, 300 millones. Nosotros vamos a darle, repito, la mayor prevalencia y el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Vamos a cobrar directamente a las empresas nacionales gigantescas y especialmente a las transnacionales, porque no es justo en el Perú nosotros como pequeños empresarios, porque yo también soy pequeño empresario, entonces nosotros trabajamos día y noche y que la empresa transnacional venga y se la lleve sin pagar tributos, sin pagar impuestos en la misma línea. Y aquí de repente en el tema de tributos quiero hablar un poquito de la agricultura. Imagínate, en otros países los fertilizantes cuestan a la mitad de costo. ¿Saben por qué? Porque están exonerados de tributos. Quería solamente tocar ese tema sin cambiar en el escenario. Entonces, el tema de la SUNAT tiene que, no como ahora está tercerizado, sino tiene que ser directamente el Estado, pero tiene que trabajar en beneficio de los micro y pequeños empresarios y lograr, bajo el liderazgo del Estado, que estas empresas o estas asociaciones que no están formalizadas logren formalizarse. Y para ello vamos a trabajar efectivamente de forma directa, de forma descentralizada, con los gobiernos locales, gobiernos regionales, pero mucho más énfasis, porque recuerda que la política de Estado es directamente el gobierno, y esa política de Estado está directamente diseñado desde la SUNAT. Repito, la SUNAT, Estado. La SUNAT tiene que beneficiar al peruano, y no así como ahora, que beneficia a las transnacionales y a las empresas multimillonarias del Perú. Cuanto al parque automotor, o sea, los carros, vamos a seguir dando de repente la prioridad de otros países que sigue entrando, que sigue el negocio libre, o de repente vamos a tener un convenio, porque también nos llenamos de carros y no nos hemos prevenido en algunos departamentos, digamos, ya estamos estrechos, llenos, bastante de carro, hay accidentes. ¿Y cómo frenar también sobre esto? Porque yo creo que hay que darle un freno sobre esto. No, esto tú has dicho bien claro, tiene que haber frenos correspondientes, no puede ser gente por doquier y carros de segunda encima que están ingresando. Si hay carros nuevos, la cantidad de años correspondiente tiene que respetarse. Pero quiero hablar del tema automotor, del tema de transporte un poco más ampliamente. En las ciudades grandes, primero tenemos que hacer el reordenamiento del tránsito. ¿Qué significa el reordenamiento del tránsito? Significa que tienes que cortar algunas calles con el pago del justiprecio correspondiente a la persona, ¿no es cierto?, con la indemnización correspondiente. En segundo lugar, el ordenamiento vehicular, especialmente eso pasa en las ciudades grandes como en Lima, aquí mismo, en Huaraz de repente, las ciudades están como una playa de estacionamiento. Entonces, ordenar vehículos significa que, digamos, en el día tienen que estar tanto los buses y todo eso, pero no pueden estar los camiones de carga y los camiones pesados de día, tienen que trabajar de noche, tenemos que diversificar correspondientemente. Pero la propuesta más importante aquí a nivel de transporte es que no solamente tiene que existir en el Perú el transporte terrestre y el transporte aéreo, sino hay otro tipo de transporte que, por cierto, lo ha implementado Colombia ya fuertemente. Ahora Bolivia empezó a implementar con
con Evo Morales, y a nivel extranjero, especialmente en Europa, lo que es los trenes. Por ejemplo, nosotros tenemos, qué maravilloso va a ser, y tenemos dentro del plan de gobierno, que nuestras redes, en primer lugar, vamos a construir los ferrocarriles, el transporte ferroviario, pero a través del transporte ferroviario vamos a construir el tren bala. En otras palabras, si nosotros logramos que el tren bala que llegue a todos los departamentos del Perú, y no solamente departamentos, sino también al extranjero, que posiblemente en la segunda fase, es que vamos a minorar los costos de los aviones. ¿Correcto? La mayor parte de gente en Europa, por ejemplo, en vez de tomar un avión, toma el tren bala, porque es mucho más divertido, mucho más, observas muchas mejores cosas, y ya pocos van por el avión, y los costos de avión disminuyen prudencialmente. Por supuesto, eso no quiere decir que no debemos tener la diversificación. Tenemos que tener la diversidad a nivel de transporte, pero una de las propuestas fundamentales es la construcción de puentes aéreos, como lo hacen otros países. Por ejemplo, imaginemos nosotros, nos vamos aquí a Iquitos. Iquitos es una sociedad totalmente aislada, que no tiene redes de ninguna, tanto ni ferroviario, no tiene ni a nivel de transporte, o sea, no tiene absolutamente nada, o sea, solamente llegas vía avión. Entonces ahí tenemos que buscar la conexión a través de puentes colgantes gigantescos, que nada nos falta, tenemos tecnología. El problema es que no queremos invertir adecuadamente, o presupuestamos una economía y la mayor parte del presupuesto va para los ingenieros o para los funcionarios públicos. Tenemos que eliminar la corrupción y automáticamente ingresar a una administración correcta de nuestros recursos. Solo así podemos lograr el cambio correspondiente a nivel de país y en todos los contextos, ¿no? El Partido Unido, Perú Unido, ya casi a puertas de inscribirse. Así es. ¿Cuántos departamentos viene ya viendo las necesidades más álgidos? Nosotros hemos recorrido ya casi todo el Perú. Nos faltará 1 o 2 departamentos. En sí, señorita secretaria de Organización, creo que hemos recorrido ya todo, ¿no? Sí. Todo, hemos recorrido todo el Perú. Por eso ya tenemos completos los comités provinciales. Una vez viene una primera fase, la inscripción del partido, y una segunda fase viene ya la campaña. Nosotros vamos a recorrer todo el Perú sin maquinarias, sin utilizar la prebenda, el mercantilismo, porque tenemos que eliminar la prebenda y el mercantilismo de los partidos políticos, solo llevando nuestras tesis, nuestras propuestas, porque tenemos que cambiar el escenario político. Ingresar a la política es sinónimo a servicio. Si no entendemos la política como servicio, no hacemos política. Si tú quieres plata, el camino es la empresa, pero aquí el camino es el servicio. Entonces, bajo ese lineamiento, el segundo tema es que vamos a tener muchísimo cuidado con el financiamiento de los partidos políticos. El financiamiento de los partidos políticos solamente puede ingresar al Estado, en el caso concreto al partido, hasta 60 UITs, 265 soles. Ingresa por tesorería y el tesorero tiene que rendir cuentas adecuadamente, tanto a su comité, tanto a los comités distritales, comités provinciales, comités regionales, para la transparencia de los partidos. Tenemos que transparentar, y finalmente nuestra visión de cambio correspondiente es que este escenario se construya, que el futuro país debe ser competitivo en todos los extremos, eliminar de raíz la corrupción, porque la corrupción hasta ahora nos ha hecho tremendo daño en la sociedad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Doctor Charly Carrasco Salazar, a ver, algún mensaje para la nación ya que está tomando esta carrera decidida para poder servir a nuestra nación. Con las cámaras, por favor. Aprovecho esta gran oportunidad. Estamos en este momento en Huaraz, recorriendo todo el Perú. Por eso invito a todas las personas de bien
a todas las personas que tienen valores y principios, honrados, disciplinados, que no le tengan miedo al cambio, aquellas personas que sean parte de la solución del problema, que el partido, las puertas del Partido Democrático Perú Unido están abiertas. Necesitamos cambiar el Perú. Unámonos para cambiar este país, y la única forma de cambiar este país es la educación. Una educación emprendedora donde prime la investigación, la innovación tecnológica, la creatividad, el arte y el deporte. Valores y principios. Recuperemos nuestros valores y principios. Muchísimas gracias, mi hermano. Alexander Joel Gamarra Padilla, secretario nacional de Juventud. Así es. Aquí venimos trabajando para el departamento de Ancash y para toda la juventud que te están siguiendo alrededor. Primero saludar a todos los hermanos de la región Ancash. Soy de la provincia de Bolognesi, distrito de Cajacay, ancashino de corazón. En la región Ancash estamos trabajando con la hermana Stephanie Becerra Rivera, que es nuestra secretaria del Comité Regional de la Juventud, en el cual nosotros pues estamos iniciando a trabajar con todos los jóvenes de las diferentes provincias que tiene la región Ancash, en el cual nosotros tenemos como propósito tener la participación de todos los jóvenes para que los jóvenes puedan interactuar y ellos puedan expresar lo que a ellos les falta o lo que ellos sienten. Entonces, a nivel nacional también vengo trabajando con todos los jóvenes y vamos a hacer un congreso de jóvenes para que ellos tengan iniciativas propias y esas iniciativas propias se puedan plasmar en el plan de gobierno que nosotros vamos a tener que complementar al momento pues de entrar en la campaña política propiamente dicha. Alexander, a la edad que tienes, que han pasado muchos dirigentes de mayor de edad, digamos, ¿qué experiencia de ellos o qué es lo que le faltó para poder implementar en el departamento de Ancash? Yo pienso que la participación activa de los jóvenes, porque las decisiones por lo general, como usted mismo lo refiere, se han dado pues por personas adultas y la participación de los jóvenes ha sido poca o quizás escasa. En ese sentido pues hoy en día con el Partido Democrático Perú Unido se privilegia la participación activa de todos los jóvenes. Incluso nuestro líder fundador, el doctor Charly Carrasco Salazar, es una persona joven de 39 años de edad. En ese sentido pues podemos observar que la participación va a ser activa en los jóvenes y vamos a tener voz y voto y la participación va a ser al 100%. Las propuestas van a salir de los jóvenes y el plan de gobierno se va a construir a favor de los jóvenes, porque el futuro del país pues somos nosotros. Alexander, como secretario nacional y qué mejor del departamento de Ancash, ¿cuál es tu petición ambicial para nuestro presidente ya que se va a inscribir en el partido? ¿Cuál es la ambición que quieres para el departamento de Ancash? ¿Qué necesita el departamento de Ancash? Nuestra hermosa región de Ancash, proteger sus recursos. Se ve mucho la explotación del mineral. Hace poco hay una propuesta pues de explotación de una empresa minera pues Buenaventura en la comunidad campesina de Huambo. Entonces cuidar sus recursos, no ver que la minería pues debe ser prioridad, porque el principal recurso del país pues no es la minería. En ese sentido es eso lo que uno quiere, y el doctor tiene claro en el plan de gobierno que tiene, dice que no solamente el propietario debe ser dueño del suelo, sino también del subsuelo. Esa es una de las propuestas más grandes que nosotros con el doctor Charly Carrasco Salazar estamos difundiendo a lo largo, y como nuestra región es pues eminentemente rico en mineral, pues cuidarlo, protegerlo, que es un patrimonio de la nación. Charly, ¿con cuántas provincias y con cuántos dirigentes ya jóvenes te has reunido, ya caminado
caminaste o recién estás por caminar o solo estás coordinando vía telefonazo? Porque muchos dirigentes lo hacen eso y al final no saben qué es lo que necesita cada provincia o cada distrito. Nosotros estamos trabajando con más de 18 regiones actualmente de jóvenes, en el cual nosotros estamos difundiendo incluso videos en nuestra página Perú Unido Juventud, y ahí se puede dar cuenta de jóvenes líderes natos de la región Arequipa, de la región Huancavelica, Lambayeque, La Libertad, Huaraz, Ancash, y tenemos de Pasco, de Junín. Entonces estamos trabajando con los jóvenes de manera descentralizada, como dice nuestra ideología del partido, la democracia participativa y descentralista, con justicia social e identidad nacional. La verdad es que lo que se quiere recoger de todas las regiones es la participación activa de todos los jóvenes, como le refería minutos antes, el tema de que esos jóvenes con sus iniciativas se discuta y se plasme en el plan de gobierno que nosotros tenemos como objetivo nacional. Alexander, ¿ya tienes alguna profesión o carrera, o de repente ya una pequeña empresa, algo así? Soy abogado de profesión, titulado, colegiado. Aparte soy conciliador extrajudicial con especialidad en familia, metodólogo, asesor de investigación. Y bueno, le puedo decir pues que sigo en proceso de aprendizaje y no cabe duda que tengo que seguir creciendo, seguir mejorando, y la educación, solo la educación pues nos da esa libertad para poder cumplir objetivos que nosotros tenemos, con mucha humildad, con mucho respeto, y la educación que uno va teniendo a lo largo de su vida pues nos tiene que hacer más humildes, más honestos. Como le repetía, vengo de un distrito llamado Cajacay, es un distrito en el cual yo crecí y jugué en el lodo, crié, pasteé y me siento muy orgulloso de mis raíces. Alex, las últimas palabras, por favor, invitando quizás a todos los jóvenes a que se sumen para poder hacer cambio. Ya pues necesitamos en nuestro país y en el ámbito departamental de nuestro Ancash, ¿no? Porque ya cansados de los engaños, cansados de esto que viene sucediendo en estos últimos años. Invitarle a todos los jóvenes de las 20 provincias de la región Ancash para que nos puedan apoyar, colaborar con el objetivo que nosotros tenemos. Asimismo, a las 25 regiones de nuestro Perú, que todos los jóvenes se unan, que hay oportunidad y que todos vamos a crecer. Es una oportunidad para todos. Las puertas del Partido Democrático Perú Unido están abiertas, como nuestro líder fundador Charly Carrasco Salazar lo refiere. Muchas gracias. Partido Democrático Perú Unido. ¡Presente! Partido Democrático Perú Unido. ¡Presente! Partido Democrático Perú Unido. ¡Presente! Hasta la victoria. ¡Presente! Hasta la victoria. ¡Presente! Todos unidos. ¡Presente! Perú Unido. ¡Presente! Perú Unido. ¡Presente! Perú Unido. ¡Presente! Muchísimas gracias.